gracias por la invitación. Y bueno, ahí, Claro, extendiendo los límites del círculo de confort y aprendiendo cosas nuevas, tal cual, tal cual. a Sí, comunicarnos de este medio. sí, Mateada virtual. sí, 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 yo al revés, te agradezco a vos que, va, también, por ser una creación tan linda que hice y porque me creaste vos tan linda a mí también. No, porque Obviamente. viste que cuando te lo planteé, cuando te lo conté, fue como, sí, será un honor. Y fue como, ¿cómo un honor? Es que es un honor, realmente. Claro, qué sí rotundo, qué bueno, no hay forma de echarse atrás cuando alguien te dice eso, así que también me animó a mí a hacerlo, vos como otros que no titubieron ni un segundo, sí, dale, y está Sí, buenísimo, así que agradezco mucho porque la idea es justamente llevar lo que nosotros hacemos para ayudar un poco al resto, ¿no? Así que está bueno unirnos un poco nosotros y ayudar a los demás y ayudarnos a nosotros, porque también hay... totalmente. Es que el otro no existe, como decimos siempre. El otro es un recordatorio que me vine a poner para trabajar determinada cuestión, para sanar algo, para saber algo. Entonces, lo que veo del otro que me hace ruido, o me cuesta, o me desafía, soy yo misma, en un juego Absolutamente. de espejos eterno. Y entonces, ¿quién sos, Ana? Y Contanos, entonces, contanos a ¿quién todos. soy? ¿Quién soy? Bueno, dicen que soy, Dice, bueno, la- como me llamo, para los que no me conocen, Analía Martínez Suárez, soy consultora en decodificación arquetipal, decodificación bioemocional, arteterapeuta, y bueno, podría seguir un ratito largo con otros títulos, pero ante todo soy una persona que vino acá a aprender, a hacer una experiencia de aprendizaje en este planetita Tierra que tenemos, eh, y que me gusta sobremanera recordarnos mutuamente, ¿no? Como estos aprendizajes que vinimos a hacer como grupo de almas. eh, y aprender, no es otra cosa que recordar aquellas cosas que sí, nos resuenan y bueno, y andar no, por la vida ahí ayudando un poco. sí, tal cual. Vos dijiste ahora recordar, y yo les estaba contando, no sé si llegaste a escuchar, digo, así como en el pronóstico del tiempo y de los autos, del tránsito, mejor dicho, cuando uno arranca la mañana y pone el noticiero, digo, bueno, antes de la charla, ¿qué tenemos? A ver, ¿qué nos está astrológicamente orientando? Y justo ahí empezó a retrogradar Saturno. Y dije, bueno, claro, sí, nos vamos al pasado, pero lo interesante de esto es que nos vamos al pasado con una luna en Acuario, que tiene que ver un poco con una nueva mirada, una nueva visión de las cosas, Claro, una visión comunitaria, holística, como para todos. Y eso me pareció sí, súper interesante, más que nada porque desde cada técnica uno trabaja de diferentes lugares y se habla mucho de estar en el presente. Hay otras sí, técnicas, bueno, vos sos coach también, sí, eh, también soy coach. por lo que el coach trabaja, ¿ok? De acá para adelante. Claro, exactamente. Y de codificación bioemocional trabaja para atrás. Sí, Entonces, a veces en uno no realidad, sabe en qué tiempo. claro, en En realidad eso es te voy una pequeña trampita, porque el tema de a- trabajar para atrás, en este asumirnos creadoras o creadores, entender que el ancestro que me está viniendo a traer la historia, en realidad soy yo mismo en otro espacio-tiempo. Y claro, como el tiempo es una construcción social, si se quiere, tan en ese atrás estoy. Si estoy claro. transitando determinada enfermedad o si estoy transitando determinada situación, eh, no soy yo misma que me vine a poner este recordatorio y entonces este presente, ¿es un presente o es un recordatorio del pasado? Para algunas comunidades originarias, me contaban hace unos días que así como nosotros tenemos como en esta línea de vida o en el pasado hasta atrás, el futuro está adelante, algunos originarios lo ven al revés, porque en realidad lo que yo voy a vivir mañana es lo que sembré ayer. Claro. Suena un poco loco para quien no tiene esta info, pero tiene que ver con esto. O sea, lo que yo estoy construyendo hoy, lo voy a cosechar mañana.
tal cual. Entonces el futuro en realidad tiene una pata en el pasado y en realidad nos damos cuenta que el tiempo, como nos enseñaron de pasado, presente, futuro, no es tan lineal, no es tan así, eh, es otra cosa. Vos sabés que yo veía, no me acuerdo dónde, si ven acá como un ente que aparece, no son fantasmas, es mi gata, Alma, se las presento porque esto va a ser Hola, muy, Alma. muy Y habitual. esa no tiene. Sí, ella va a participar en todas las charlas. Pero Eh, mira, y decía que uno en general representa el pasado, creo que lo escuché a Estefano, a Matías, atrás, ¿no? Si yo tuviera que ponerlo en una línea de claro, tiempo, lo donde lo represento atrás y el futuro adelante. Justamente hablaba de la linealidad del tiempo. Y sin embargo, hay culturas que lo ponen adelante, ¿eh? Enfrente mío, claro, porque es lo que yo puedo ver. Yo el futuro no lo puedo ver. No tengo claro, forma de verlo. Entonces lo tengo atrás. claro, Entonces eso me pareció como, digo, mira, es esto, ¿no? De a veces poder mirar con otro enfoque las cosas. Eso claro. es maravilloso. ¿Y la bio qué enfoque tiene? ¿Qué Y es? ¿Qué es la la, decodificación? ¿qué es lo de decodificación bioemocional y la decodificación arquetipal? Es encontrarle la lógica a un síntoma. ¿Qué tiene que ver esta lógica? O sea, cómo un síntoma puede tener una lógica. Y en realidad el síntoma, yo siempre les digo a todos que son consultantes y me conocen, que el síntoma es el GPS emocional, es el que me viene a traer la información o el recordatorio de lo que tengo que trabajar. Entonces, si tengo X síntoma, digo, ok, ¿y qué información me trae un síntoma? ¿Qué me viene a contar? Si yo voy de la mano del síntoma hacia la historia, me voy a enterar o voy a recordar qué es lo que tengo que trabajar, qué Está me está bien. haciendo ruido, cuál es la emoción que se ancló en determinado momento de mi vida que quedó ahí como cristalizada, o sea, una emoción o un shock que haya recibido, o esto puede ser o un shock de algo que me sucedió, que me impactó y por ende impactó mi biología, o puede ser algo que viene como con el tiempo, ¿no? Como esta cosa de me pasó tal cosa a tal edad, al tiempo me pasó tal otra, en una tonalidad similar, al tiempo me pasó otra más, y otra más, y otra más, y pasó el tiempo y no lo pude resolver de alguna manera efectiva y terminó anclándose un síntoma. Entonces, Ok. todo síntoma inicia en lo emocional. No es que El emocional pasó mío. El emocional exactamente. mío para resonar con algo que del pasado me haya pasado a mí antes y no lo haya podido ver, Sí, gestionar, o a alguien más. o alguien más del clan, porque muchas veces algo que nos está pasando es un resonar del clan. Por ejemplo, esto se ve muy claro en enfermedades o síntomas, o como le queramos llamar, que tienen que ver con cosas que la medicina tradicional llama hereditarias o la medicina tradicional llama enfermedades, esto tal cuestión la trajo de nacimiento. Cuando yo traigo una información de nacimiento, ese conflicto, ese nudo de conflicto, o están mis padres o están mis ancestros. Ajá, Porque un niñito recién nacido no tiene un tiempo de gestión de vida como para decir, uy, tuve tal circunstancia, y después me pasó tal cosa, y me pasó tal otra, sino que esta carga viene de su transgeneracional, claramente. está bien. Para Entonces, hacerle ver a sus padres algo. sí, sí. Y también recordemos esto, ¿no? Que este juego de espejos, en realidad sus padres se pusieron como recordatorio de esa experiencia. Claro, Es para decir, que él pueda ver, sí, 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 sí. Bueno, claro, para para decir, algo bueno, elegimos nacer donde nacemos. exactamente, porque al fin y al cabo estamos haciendo siempre, o sea, siempre somos creadores de las cosas que nos suceden. Si bien a veces esto suena hasta incómodo, porque mucha gente te puede decir, yo no creé tal situación, no creé tal enfermedad, no creé tal pérdida, eh, lo creamos desde un nivel álmico, no lo creamos desde un nivel consciente. No. Cuando decidimos
bajar a hacer esta experiencia humana, dijimos, bueno, ok, vamos a trabajar tal situación, vamos a trabajar tal otra, vamos a elegir a ver este clan. Y allá vamos, Ya, ya va. Qué a locos trabajar. estamos. Uy, Álmicamente, qué locos estamos, ¿no? Para haber llegado a este momento. ¿Qué, pero qué aquí pasa estamos. con esto? Claro, ¿qué pasa desde esta visión con todo esto que está pasando? Charlábamos el otro día un poco con vos, le contamos a la gente esto de que hay gente que está pasándola fantástico en medio de la pandemia. Sí, de hecho que yo que estuve estancada un montón de tiempo en muchas cosas en este momento, que todo está parado, yo empiezo a generar cosas, a vos te Claro, pasó lo mismo, y claro. conozco otra gente que también. Entonces, ¿por qué unos pueden tomarse esto de una manera, otros de otra? ¿Por qué a personas les toca una Claro. situación y no otra, más allá de cómo uno pueda resolverla emocionalmente esa situación, ¿no? Eh, ¿qué, qué resuena genéricamente con esto? ¿Qué resuena? Resuena las historias que llevamos dentro. ¿Cómo sería esto? Em, Somos biología, somos un cuerpo, somos materia, entre comillas. ¿Por qué digo entre comillas? Porque sabemos que gran parte de la materia es energía, pero también somos como un artículo que tengo ahí dando vuelta a punto de salir, las historias que nos habitan. Que las historias que nos habitan no son otras que las historias que atravesamos a lo largo de nuestra vida y las historias que atravesó nuestro clan. Yo suelo decirle en consulta, no es lo mismo una persona que viene de un clan que atravesó historias de gueto, historias de confinamiento, historias de persecución política, historias de guerra, historias de hambre, que un clan que no tiene esa información en lo inmediato tan resonante. ¿Por qué digo en lo inmediato? Porque de algún modo, desde los principios de la historia, la mayoría de los clanes han pasado por una situación u otra o similares, pero quizás no está esa historia tan cerca como para que nos impacte y digamos, uy, esta cuarentena o este confinamiento me hace acordar a, porque no es consciente. Alguien que lo tuvo relativamente cerca va a sentirse como, uy, no se puede salir y están cortando la libertad y está pasando tal cosa y siento que me ahogo y siento que me falta el aire y siento que me siento encerrado y siento tal o cual cosa. Y si yo le pregunto a esa persona que hay en tu clan de esto, ¿qué hay? Probablemente me diga desaparecidos en el proceso, lo más cercano, Estaba pensando, sí. historias de guerra. Hace unos días hablábamos con otras colegas de esto, ¿no? De decir, estas situaciones, ¿a qué te hace acordar? Viste que yo en las consultas tengo la costumbre de decirle, bueno, la configuración es ahora. Y esta otra es escena, esta configuración, que yo soy muy visual y siempre les pongo ejemplos o de cine o para que se entienda, o de teatro. Esta obra de teatro, ¿cuándo la viste antes? ¿Cuándo antes en tu clan o en tu resonar o en tu vida viste esta escena diciendo, a ver, gente con máscaras en la calle, poca gente en la calle, no pudiendo salir libremente. ¿Dónde antes lo viste? Y alguien por ahí me dice, no sé, una película, y otros capaz que me dicen en el proceso. ¿La escena es la misma? No. ¿El tiempo es el mismo? No. Pero si alguien lo pasó, le va a hacer ruido. Le va a Claro, picar, como dicen en algunos lados de Centroamérica, le va a picar. claro. Porque eso va a estar ahí como, y esta escena es como muy parecida, pero no lo tengo a un nivel consciente. Claro, no, no, ¿No? depende de la situación, ¿no? Pero quizás alguien Claro, que es hijo de alguien de desaparecidos, obviamente lo tiene muy presente, pero yo pensaba en esto de que nosotros la mayoría somos, o Argentina es un país que se conformó en su mayoría por inmigrantes que no venían porque exacto. les gustaron las cataratas y se quedaron a vivir acá. Vinieron porque estaban escapando de guerras, de posguerras, de situaciones de hambre, de situaciones Tal cual. eh, étnicas complicadas, inclusive hasta de los países limítrofes, simplemente porque acá tenían más posibilidades de trabajo que en su país. Claro, Eh,
y se han quedado acá y han trabajado acá y han construido su clan desde ese momento para acá en la Argentina. Entonces, venimos de memorias de hambrunas en alguna situación Claro, y en sí de trabajo con esfuerzo y de esta cosa. Entonces, hay mucha gente que el no poder salir a trabajar le genera más que el confinamiento, sino esta, más allá de lo real y claro, empírico de hoy, claro. que o sea, no puedo pagar la También luz. sí, pero eso también está en su memoria, porque alguien puede decir, bueno, no, pero la realidad es esta, la realidad que se está mostrando. Y alguna otra loca, como el loco del tarot, te puede decir, no, Claro, claro. o sea, ¿y por qué eso? Acá que estoy viendo los micrófonos haciendo sacamos de casa, los primeros días me ponía a llorar. No, no llego a ver quién escribió, Gabriela. si lo puede. De Gabriela Figueira, Luz del Alma Integral, su Luz en el página. Mintero, hola Gabriela. Vamos a estar con Gaby Eh, también. claro, que dice, bueno, a decir que no salgamos de casa, los primeros días me ponía a llorar, me resonaba de otros tiempos. Claro, ¿dónde resuena? ¿En qué parte de la emoción o en qué parte de nuestra corporalidad o de nuestro recuerdo alguien lo escucha y dice, ah, sí, ok, me están diciendo que no salga de casa, y alguien que atravesó determinada situación que desconozco, pero por algo le resonó, dice, uy, no, esto, y me angustia y me genera un montón de cosas, que no es más que eso, no es más que el fractal. Nosotros hablamos muchas veces de fractales. En la naturaleza un fractal es un pedacito, por ejemplo, si vos cortás, no sé, por decirlo, ¿no? Una hojita. Este pedacito de hojita contiene toda la información de la hoja y de la planta, toda, de las raíces y de toda su especie como hojita o como planta X. El ADN. Nosotros somos claro, exactamente, el ADN. Nosotros somos fractales de la humanidad toda. Entonces, Sí, todas las historias nos van a llegar en más o en menos medida, teniendo que ver, claro está, qué tan cerca haya pasado nuestro clan de esa historia. claro. Por ¿Y por qué eso, esto? sí. Sí. No, 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 lo asociaba con esto de los bloqueos creativos. ¿Por qué puede traer esta situación bloqueos creativos o laborales? Porque, porque mucha gente está resonando con esto, ¿no? Con decir, bueno, inconscientemente, si yo sé que mi clan tuvo que permanecer escondido, sin poder trabajar, por ejemplo, pongo un caso en el aire, ¿no? Sí, Nada en particular. Es más, si alguien nos quiere escribir de algo en particular, si los desmenuzamos, bienvenido. Eh, si mi clan permaneció confinado, pongamos un caso X, ¿no? Confinado, no podían salir, tema de dictadura, por ejemplo, sí. no se podía circular libremente, no podía trabajar. Pero esa situación, si bien no estuvo buena, el clan se sostuvo, trajo vida, esa familia tuvo hijos, esos hijos tuvieron hijos, y el inconsciente del clan entendió que era una parte más del combo para que la vida siguiera. Va a ser una parte más, en algún momento me voy a frenar creativamente. De todos modos, el tema puntual de la creatividad también tiene que ver porque así como escaneamos, le digo yo siempre, escenas a lo largo de la vida, escenas que tienen que ver con nuestro clan, también es como que nos programáramos, por decirlo de alguna manera, nuestro programa de mandatos ancestrales hecho a correr determinado circuito. Por ejemplo, si alguien tuvo una situación de confinamiento, por decirlo de alguna manera, en los días previos a su gestación, Ujú. ¿sí? Si pasó determinada cosa en los primeros años de vida, la información que se cargó en el software personita va a ser, ok, esta escena y esta escena hicieron que yo permanezca con vida. Entonces inconscientemente la voy a tratar de recrearla o inconscientemente la voy a repetir. Porque Ok. entiendo del software que tengo que activar
para jugar este juego de la vida, Para seguir con vida, claro. para seguir con vida. Por ejemplo, lo que se llama proyecto sentido, que es desde el momento de la concepción y un poquito antes, hasta los primeros años de vida, Sí. como se juega, por decirlo de alguna manera, en esos momentos se juega toda la vida. Como si fuera el momento que nos dicen, bueno, ok, el jueguito, ¿cómo es que se llama? Las reglas del juego son estas. Sí. Nadie nos da unas reglas de juego para saber cómo jugar. Pero lo entendemos porque decimos, ah, ok, esta información y esta otra y esta otra. Yo siempre les digo que se ve absolutamente claro, por ejemplo, en la gente, ya creo que no es una práctica que se use habitualmente, pero hace muchos años era bastante común, por ejemplo, la gente que nacía por forceps. Ah, sí, sí, yo te iba a decir lo mismo. Y Llegaba el momento del parto, genial, ok, bárbaros. Iban por el canal natural de parto, pero en ese momento algo pasaba y se trababa. Y un otro, obstetra, lo que fuera, lo tenía que jalar y sacarlo. Esa gente, se nota muy claro, llega muchas veces a un proyecto, arma todo y se paraliza en el momento o de la exposición o se cae el proyecto cuando está por salir. O para que no lo necesita, tiren o porque necesita a alguien que lo tire y que lo porque saque necesita, para que claro. arranque. O es esa gente que piensa, uy, mira, me falta a último momento aparece una mano salvadora para que eso se pueda llevar a cabo. Claro. Entonces, como vivimos en ese momento, nos desarrollamos, es como un programa que tenemos de decir, bueno, esta situación, a ver, se resuelve así. Está bien. Y atraemos a alguien que nos venga a salvar. Digo, eso es una configuración de la Claro, vida que se va a repetir siempre claro, para claro. nosotros. Siempre hasta que tomamos conciencia. Está bien. Ahora yo pensaba esto del resonar con el enemigo invisible, ¿no? Sí, Mientras te escuchaba, porque digo, esto del proceso también había una cuota donde no era visible, digamos, se sabía como subterráneamente durante mucho claro, tiempo y para quienes militaban, para quienes no estaban o no tenían cerca a alguien que estuviera en esa situación, era totalmente desconocido, al menos eso es lo que dice la gente que lo vivió sí, en esa generación. Y me llama la atención eso, que es uno sale a la calle, ve la situación, como dice Gaby, a mí yo salgo y vuelvo triste, es una sensación de tristeza profunda. claro, Yo creo que a mí me resuena más el barbijo con una cuestión de médicos y mi historia con respecto a claro. los médicos de chiquita, pero bueno, digo, hay un enemigo invisible que no podemos ver y eso crea más caos que lo que creara si nosotros podemos verlo de frente. ¿Eso con qué puede estar resonando? ¿Con Eh, qué nuestro clan codificó como un enemigo invisible? Porque en realidad el tema de decir hay un enemigo invisible, siempre lo vamos a tomar entre comillas, porque hay, o va a haber, o habrá, o hubo, sí, a mí me resuena. Porque si me asumo creadora, yo digo, o sea, bueno, casi no me da miedo. Pero otra persona que en su clan o le pasó algo con algún médico y le recuerda los barbijos, o le pasó algo en el proceso, o tuvo un clan que se tuvo que esconder, les va a hacer como, uff, es un montón, y me angustia. Y a otra sí, vamos a salir a la calle y vamos a decir, qué suerte que hay poca gente en todos lados, claro. por ejemplo. O sea, y no nos va a hacer demasiada cuestión porque no está en nuestra historia. Se me ocurría esto también de las muertes que no ves venir, ¿no? Como del accidente de tránsito, de la puñalada de atrás, de un disparo que te cayó digo, millones de situaciones que pueden ser donde el enemigo o donde mueren de una causa que no se la esperaban, que fue repentina, Claro, que fue, que no lo ¿no? Ahí viste, también, claro, claro, genera ahí una cosa del claro. enemigo que no ves. Pero No, acordate que no se lo esperaba, no se lo esperaba quien se queda. Pero el alma que vino a hacer esa experiencia ya sabía cuándo se iba, aunque fuera inconsciente. sí, Sin sí, sí. embargo, los que se quedan, la familia, los amigos, los conocidos,
esa escena les quedó como cristalizada en su inconsciente y dijo, uy, vi tal cosa, vi tal situación. Entonces voy a tener miedo a X situación. Yo a veces parece muy en el aire porque no quiero pecar de infidencia, de contar algo puntual durante las consultas, porque no es ético, pero quiero que se entienda esto y si no, nos escriben y nos dicen, no entendí tal cosa y lo aclaramos. Eh, la escena que me va a impactar a mí, en mi experiencia de vida. Entonces, de ahí en más, me va a impactar algo que me recuerde esa escena. Por Okay. ejemplo, gente que atravesó el proceso en conciencia, como digo yo, porque yo tenía 3 años, de los 3 a los 6, y no tuve en mi familia desaparecidos. Entonces, para mi familia era un momento que quizás ni siquiera se tomaba eh, en cuenta porque no se conocía lo que estaba pasando. Claro. Quizás para la familia de al lado, si tuvo un desaparecido, va a decir, pasó tal cosa en ese momento. En el momento en que había poca gente en la calle, había un toque de queda real. ¿Por qué hubo tanta gente que le desesperó el tema del confinamiento ahora? Porque les resonó con el toque de queda. Hoy no es un toque de queda, pero la tonalidad para esa gente es la misma. Claro. Sí, sí, es El como los resonar, controles con la racia, cuando levantaban gente y se la llevaban, sí. He escuchado claro, hasta cosas similares de no estamos en el proceso, yo quiero mi libertad individual y bueno, claro, un montón de situaciones o de comentarios así que yo sé que es ridículo, pero también es parte de entender es entendible, que no le claro. razón al otro. Claro. Lo ¿Y que qué? pasa es que un control común vehicular que se está haciendo en este momento, por ejemplo, en algunos lugares, les va a dar como, ¿y por qué me Claro, controlan? Y les va a poner, y para esta persona decir, sí, sí, tomá, lo que quieras. O sea, sí, tal cual. tiene que ver con las historias que portamos, ¿no? Las historias que traemos en nuestro ADN, que nos contaron, que ha impactado, volviendo a esto de bloqueos, ¿no? Bloqueos creativos o bloqueos laborales que hablábamos hoy. Sí, durante mi gestación, a mi madre le impactó algo, eso el bebé también lo toma. Está bien. Es una información, en ese momento esa persona es una. Y ahora, ¿cómo hago yo para saber? Yo voy con X síntoma eh, a la consulta, que supongo eso también te iba a preguntar, si yo sé que se va del síntoma a la historia y no al revés, Y no al revés. pero, ¿eh? Bien, Muy muy bien, algo bien. aprendí todo este tiempo. Eh, pero de todas maneras, ¿hay algún patrón de síntoma en común que esté apareciendo con esta resonancia grupal? Digo, la situación, más allá de cómo la viva cada uno, es un poco la misma. Entonces hay tanto resonar parecido con algunas situaciones. ¿Vienen síntomas parecidos para trabajar o nada que ver? Es que va a venir en la medida que cada uno tenga esa historia. Y además, como ahora está sucediendo, lo vamos a ver cuando termine. Ok, está bien. ¿Por qué? Porque ahora es como que el daño cerebral está en alerta, está diciendo, bueno, a ver qué está pasando, necesito estar alerta para ver qué es lo que sucede. Quizás mucha gente después, si bien siempre decimos lo mismo, ¿no? No vamos de la historia del síntoma, sino al revés, pero por ejemplo, gente que puede estar sufriendo temas de falta de contacto, Sí, claro. gente que dice, uy, necesito abrazar, no sé, a mi novio, no lo veo hace 2 meses que empezó la cuarentena, por ejemplo. Sí, O gente que te puede decir, uy, no veo a mis nietos y estoy mal por eso. sí. También habría que ver si en esos clanes no hubo separaciones en un contexto de migración, Claro, porque sí, sí, nada seguro. que se está repitiendo ahora es casualidad. Sí, tal Nada. cual, tal cual.
Y ahora, si yo tengo un síntoma, bueno, viste que yo los tengo todos, para los que están ahí me conocen, Vamos de paso a paso. vivo, claro, vivo como internada, de cuarentena en cuarentena. Eh, pero cuando vos tenés un síntoma determinado y decidís encararlo desde la decodificación, yo tengo que tener datos, esto me hizo como, ¿no? Lo que hablabas del proyecto sentido. ¿Yo cómo puedo saber qué me pudo haber pasado a mí la vida intrauterina como para Claro, poder resolverlo? Digo, o porque sea, ¿qué información me puedo... Yo hay voy y busco protocolos en para la llegar a la historia. claro, No aquí ahí lo está. puedo ver porque no, entraríamos en el terreno de la evidencia. No es que yo pueda ver, yo puedo intuir que puede haber la historia por este lado, pero en realidad, No, yo dije, ¿cómo puedo ver? No, no, por el claro, consultante, no por el... pero, pero igual lo tomo para ejemplificar porque mucha gente por ahí cree que el terapeuta dice, me vas a encontrar y lo encontramos juntas. Sí, O sea, sí, sí, está sí. bueno, lo tomo como para que se entienda esto. Gente que por ahí no, o no maneja el término o no conoce lo que es la decodificación, dice esta cosa, ¿qué se van en los ancestros? ¿Qué tiene que ver el abuelo con lo que me pasa ahora? Y no terminan de captar de qué se trata. Así como hay protocolos para ir a buscar la historia al transgeneracional, lo podemos hacer o a través de un protocolo o a través de la sencilla conexión con un arquetipo. La decodificación arquetipal es lo más sencillo y maravilloso que nos otorgó la vida. Gracias, Marcel Mazán, por ello, que Sí. es la Sí, creadora sí, sí, de la gracias, de decodificación. parte de... Yo cada vez que lo Genia, uso, digo, genia. ¿cómo pude decir todo esto? Una carta que no tiene nada que ver conmigo y ver a mi tía Pirulita y es como, Y que me traiga la historia así, servida. ¿cómo es tan clara, tan fluida? ¿De Claro, dónde es esto? Sí, claro. Y esto sale de algo tan antiguo como el tarot, y sale de algo tan antiguo como que el inconsciente conecta con una imagen arquetípica. Eh, Seguramente me escuchaste consulta porque les taladro a todos. Yo siempre les digo, tengas la religión que tengas, hables el idioma que hables, tengas la creencia que tengas o ninguna, seas de la nacionalidad que sea, cuando ves un arquetipo de una madre, reconoces una madre. Lo mismo que un soldado, lo mismo que una prostituta, lo mismo que un vagabundo. Son arquetipos. sí, Entonces el inconsciente reconoce un arquetipo. Y ante la mirada de una carta, lo que hace es conectar, como si fuera un puerto USB, sí, conecta su historia con ese arquetipo. Entonces, ¿es el arquetipo el que me viene a traer la historia? Sí, pero también es mi inconsciente que conectó con ese arquetipo y descargó, como si fuera inteligencia. internet, descargó de la nube esa historia. Claro, claro. Sí, Como vos está decís, muy bueno, la verdad, lo arquetipal, claro, sí, y lo arquetipal es conexión directa, fluida e inmediata. sí, O sea, por eso tenemos como varios protocolos para llegar. Pero el arquetipal es, ¡fum!, a la carta, como les digo yo. Abren la puerta, se encontraron con la escena, ¿qué están viendo? ¿Qué pasó? ¿Qué hay? Bueno, y la historia la trae la persona, porque en su ADN, en su inconsciente, está toda la información, o sea, dentro de cada uno de nosotros está toda la información que necesitamos para sanar. claro. Después depende del terapeuta saber guiarlos para que ustedes accedan a esa información, pero la información está dentro de cada persona. Sí, claro, sí, 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 está en el inconsciente y en el ADN seguramente sale, bueno, el ADN te lo trae el síntoma físico y después el inconsciente es el que te lo revela a través de alguna apertura hacia el Claro, inconsciente, arquetipal o lo que se trabaja con Reorixin o lo que se trabaja desde el lugar que lo claro, trabaja, ¿no? exactamente. Em, Esto de vos tenés como siempre que hacer digo, porque esta visión trabaja con Rorixin, que es poder conectar con los antepasados cuando uno no tiene demasiada información e Sí, ir a buscarlos. Eh, Siempre tenés que ir primero a tu vida, al proyecto sentido y después a los ancestros, o no es necesario ese camino. depende que estés usando.
si usás el tarot vas directo a la historia. ¿Por qué? Porque yo puedo ir a Rorixin, y Rorixin es maravilloso, y voy y me pongo una recorrida por los ancestros, como digo yo. Pero a veces, el ancestro que conozco tampoco tiene la historia. ¿Por qué? Porque a veces está en una vida pasada, entre comillas. ¿Por qué digo entre comillas? Porque no sabemos qué tan pasada puede ser, o en realidad es la bisabuela de la tatarabuela de la Chosne, y yo voy a decir, sí, es una vida pasada porque es en 1500. Y quizás tengo una conexión biológica con esa historia, pero la desconozco porque no llego a hacer toda la vueltita. Y tampoco hace falta, vos lo has visto, o sea, es sacar una carta y decir, ok, ¿cuál es la historia? Ah, salió tal cosa, ¿de dónde saqué esto? ¿De mi imaginación? No, de mi inconsciente. Sí, sí, sí. La primera sensación cuando uno se acerca a esto sin tener demasiado conocimiento es la estoy flasheando. Claro, ¿De dónde inventé esto? ¿De dónde tengo un tío que se llama Joaquín? Si no tengo un tío que se llama Joaquín, ¿de dónde tengo? Me quedó eso por lo del nombre. te Y quedó. demás. Y después tenés esas comprobaciones como pues, la anteúltima vez cuando yo te fui a ver, que salgo, y habíamos trabajado el tema de las Marías que salían y después yo había ido por las contracturas y tengo apenas salgo una estampita de María, la que desata los nudos De eh, contractura. en la esquina de tu casa. Entonces, ¿y esto? Claro, Y ¿de eso es dónde? súper, sí, te lo validan, las señales después te validan que el trabajo va Claro. por ahí, que tenés Y ahí que, comprobamos que en realidad no es tanto nuestra imaginación como nuestro inconsciente. claro, Que en realidad es el inconsciente que nos está trayendo la información y nos está diciendo, ok, viniste a recordar esto, esta situación, viniste a sanar esto. qué Entonces, linda, es súper yo interesante. con el inconsciente nuestro bien. Y además, siempre les comento, las cartas son siempre las mismas, el tarot es siempre el mismo, pero también es siempre diferente. Porque donde alguien ve un ángel, otro ve un león, otro ve un lobo, otro ve una persona, o sea, cada persona va a ver lo que contiene en su interior, como si fuera también un jueguito de espejo. Decir, a ver, ¿qué es lo que veo en esta carta? Y Alguien sí, ve una virgen, otro ve una anciana, otro ve un hombre, o sea, cada persona ve lo que les resuena interiormente, claro. como en estos fractales, ¿no? Como en esto de que hablábamos hace un rato. Bueno, ¿qué vemos nosotros en este contexto de confinamiento? Ah, una tranquilidad, un silencio en la calle maravilloso. Y otro dice, ese silencio me recuerda a aquel otro. Claro, sí, 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 sí. Y la tonalidad cambia. Sí, sí, incluso a veces cambia la tonalidad de uno mismo en diferentes días, porque a lo mejor pensaba esto que podés estar resonando con diferentes historias a la vez, ¿no? Claro, Eh, Quizás es como que un día salgo y vuelvo súper triste y por ahí, o sea, yo en el momento no me pongo a pensar, digo, uno se pone a ponerle lavandina en gel a todo y ya está, te pasó, pero la tristeza la sentiste. Si la empezás a trabajar y buscas, probablemente haya algunas situaciones que tengan que ver con una historia particular que te va para ese lado. Ahora, hay otros días que salgo y para mí es fantástico que haya dos personas en el supermercado, Avenida Callao toda claro. despejada, y les he sacado estas fotos porque no podía creer el congreso que nadie lo estuviera cortando, y era como, qué linda esta Claro. situación. Entonces digo, uno mismo, y a lo mejor ahí es como, estoy resonando con una libertad que fue afín en Que, alguna resolución de otro claro, conflicto. ¿en qué línea de tiempo entré? Muchas veces decimos, ¿en qué línea de tiempo te metiste? Esto fue Claro, como, ¿qué estoy viendo? ¿Qué escena estoy viendo? ¿Qué parte de la escena? Viste que yo muchas claro. veces en las consultas le digo, bueno, ok, estás en el teatro, estás viendo una escena. Y la escena la estás viendo, depende de qué lado la estás viendo, valga la redundancia. Eso es un Claro, ejercicio que se hace habitualmente en fotografía. ¿Alguien te está pegando o alguien se está defendiendo? Depende de qué lado pongas la cámara, vas a contar una historia diferente. claro, sí, 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 Alguien, hace un ratito veía en una publicación en Facebook,
algo relacionado a esto, ¿no? ¿De qué lado se cuenta la historia y qué se cuenta? Entonces mostraban un león que parecía estarse comiendo la cabeza de su cachorrito. Y del otro lado vos veías la cabeza y la leona lo estaba llevando al cachorrito. Ah, sí, sí, Entonces, sí. claro, de acuerdo a lo que estés viendo, va a resonar de un modo u otro. Sí, claro, es un poco de lo que también se trabaja en coaching, ¿no? Esto de tener un observador determinado y muchas veces el observador se configura desde dónde, o sea, no solamente desde el inconsciente, sino inclusive desde un pasado no tan lejano, historias que te cuentan sin contarte, digo, hay cosas que a veces están en el Sí, aire, en lo transgeneracional, y uno las huele, no sabes por qué, pero nunca tenés una confirmación, nunca tenés una historia de esta hasta que entras a indagar porque un síntoma te llevó y lo claro, descubrís. Y claro. entonces te queda ahí Y como como, decís, descubrís, tu inconsciente lo revela nuevamente. Pero después claro, vienen las comprobaciones. Porque por ahí hablando con alguien dice, ah, sí, pasó tal cosa, vienen datos o vienen situaciones que te hacen reconfirmar esa información que viste y que hasta ese momento te parecía que era de tu fantasía. Y no, claro. y no, es del inconsciente de la información que porta el ADN. ¿Y cómo se sana? Digo, yo llevo esta información con una consulta, a veces uno hace hasta insights personales, ¿no? O sea, sin Sí, consulta, que decís, ay, ¿qué hago con esto después, no? Bueno, pongámoslo en el marco terapéutico porque está sí. mucho más contenido que lo que a veces a uno le pasa. Y vos tomás conciencia de esta situación. ¿Solamente con la toma de conciencia se sana esa situación del pasado? Depende de la persona. Siempre les digo, a veces una toma de conciencia es suficiente y la mayor parte de las veces es tomar conciencia y tomar acción. Bien, Porque yo puedo decir, bueno, ok, esto viene del bisabuelo Pirulito. ¿Y qué hago con esa información? ¿Que hago un cambio o me quedo en, no, me está pasando tal cosa porque esto viene de mi tierra? O sea, eso lo puedo ver como una apertura para decir, ok, esto no es mío, me separo de esa historia y hago mi propio camino una vez que tomo conciencia, o lo puedo vivir como, y bueno, es así. Y en realidad desde nosotros siempre decimos, no, esto es tomar conciencia. Y también tenés que tomar acción. Ya viste de dónde viene. Bueno, ¿y ahora qué vas a hacer con esa información? claro. Sí, sí, ¿Qué, sí, yo voy qué? para bajar de peso y veo de dónde viene y que el abandono y que digo todo lo que trae detrás el síntoma de sobrepeso, los trabajo todo y después me sigo clavando 28 hamburguesas de la casa de comida rápida, no va a estar Claro, funcionando el claro. tema de la acción. Es, claro, es como si alguien fuera al médico de medicina tradicional y le dijeron, bueno, tenés que tomar tal antibiótico, vuelve a los 15 días, no me hizo nada, ¿lo tomaste? No. Y Claro, no, no funciona. Esto es así, o sea, por acción hay que hacer. Lo tomo conciencia perfecto, ya sé de dónde viene. ¿Y qué hago con esa información? Si me quedo, me compré el papel de víctima y acá me quedé diciendo, no, lo que pasa que esto es culpa del bisabuelo, ¿qué tal? encima uno le echa la culpa a los Claro, es antepasados, culpa ¿no? de los Ni siquiera ni te van a venir a refutar nada, claro, como dice mi madre, la culpa siempre la tenemos la madre. Bueno, acá encima le echa la culpa más para atrás. claro. ¿Y qué hago con Claro, eso? O sea, entonces ahí es la parte que decimos siempre, me asumo creadora. Si yo me asumo creadora, la culpa no es del ancestro, yo elegí esa experiencia antes de venir a hacer esta experiencia humana. Entonces, como elegí esa experiencia, digo, ok, gracias por el recordatorio, de acá en más, camino mi propio camino. Elijo. Ya entendí por qué, ya entendí por qué tomé tal decisión, ya entendí por qué tuve tal relación, ya entendí por qué tuve tal trabajo, ya entendí cuál era lo que tenía que vivir, X. Ya lo entendí. Ok, ahora hago.
claro. ¿Y en ese hacer es un hacer libre o es un hacer que tiene una dirección pautada desde la consulta? Es decir, Eh, sí, no, te- ¿se entendió la pregunta o no? Sí. Eso te iba a preguntar. Pautada en realidad es, vos tomás conciencia y depende de vos qué es lo que vas a hacer. O sea, un consultor no te puede decir, o no debiera, hace esto y hace esto y hace esto, sino que te orienta y te guía para que vos tomes tus propias decisiones. Sí, En sí, eso sí, no digo que alguien te obligue como a tomar esta medicación y chau, no claro, pasa por ahí. Pero, pero sí digo, si yo voy porque tengo fibromialgia, por dar un ejemplo cualquiera, y de repente descubro que a mí me agarra cuando estaba yendo a tomar el tren y el chosno resulta que lo atropelló un carro cuando venía distraído mirando X cosas. Entonces cuando yo me acerco al tren me paralizo para que no me pase lo mismo, ¿no? Así, ejemplo básico sí. de... Yo voy, tomo conciencia de esto. ¿Cómo, qué acción puedo tomar yo ante eso? Porque en realidad es difícil definir para mí, no me acerco nunca más al tren, o al revés, me No, acerco al tren y le digo, no, esto no va a pasar, esto no va a pasar, esto no no va va a a pasar. pasar. ¿Cómo No, curo, cómo se claro, entiende? en ¿Cómo realidad, arranco al síntoma claro, físico? tomo conciencia de que por qué vine a transitar ese síntoma físico, para recordar esa historia, primero. Sí, Pero, por ejemplo, si estamos hablando de un bloqueo creativo, entiendo por qué me bloqueo. sí, Entonces, una vez que lo entendí, lo voy a gestionar diferente. Voy a entender que quizás esa adrenalina que me agarra antes de iniciar un nuevo proyecto no es una parálisis como era antes de ver el síntoma, sino un recordatorio de, ¿te acordás qué pasó cada vez que alguien hacía algo nuevo? Y lo voy a poder llevar a cabo en la certeza de que yo no soy ese ancestro, que no tengo por qué repetir una vez que tomé conciencia, pero sí acciono. Porque no es que digo, bueno, a ver, tengo un bloqueo creativo, no se me cae una idea ni de casualidad, me pongo ante la hoja en blanco o ante el, no sé, lienzo en blanco o ante un proyecto corporativo, lo que fuera. No sé qué hacer. Cuando tomo conciencia, lo voy a tener que ejercitar. Puede que me inspire, o puede que diga, ay, no, me pasa lo mismo. Bueno, ejercitalo. Pablo Picasso decía, la inspiración existe, pero te tiene que voy agarrar a trabajar, trabajando. claro. Sí, 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 O sí, sea, sí, es está, cierto. Sí, sí, tal pero cual. yo estoy Eh, tomando mate en el balcón y de acá que llego se me va a ir. Entonces más vale que esté ejercitando la inspiración. sí, tal cual. ¿Qué hora es? A ver, nos queda nada. ¿Hay alguien que quiera hacer preguntas? Yo me encontré hoy con una Mm, pregunta en lo que había dejado para que le dejaran preguntas anticipadamente si querían. Y Julieta, que creo no la vi conectada, pero si está por a ver, ahí, transmite la pregunta. reportes, por ahí, reportes. Claro, decía, ¿cómo usar los colores cuando te lo sugieren para una enfermedad? No sé si en realidad la bio o la No, decodificación trabaja con colores. No sé qué lugar se lo habrán. Si estás por ahí, Juli, claro, aclararon un claro, toque. la verdad no es algo, a ver, es algo que puede llegar a surgir en algún momento de algún protocolo que la persona esté trabajando, pero no es que se trabaja intencionalmente, o sea, no es que porque uso tal color me va a pasar tal cosa, no, vamos Claro, por otra línea, vamos por otra línea. En el caso de las imágenes arquetípicas, se puede llegar a trabajar con un arquetipo para conectar determinadas situaciones, pero antes tuve que conectar con ese arquetipo. Si no, entraríamos en el área como del fetichismo de decir, si uso esta carta me va a dar suerte. claro. Mira, acá tenemos otra que dice, ¿y qué pasa si la persona tenía que nacer un día y nació al día siguiente? Ponele, voy a aclarar, un día 2 y nació un 3 porque la madre quiso, ya que le recordaba a alguien que su familia, supongo, era garca según su percepción. Ok, ya entendí. Debe haber sido algo así A como, ver.
El 2 no quiero que nazca porque el tío porque Pepito nació que, ahoga a todos claro, y nació el 2. Y nace el 3. claro. ¿Qué pasa con Le esto? pregunto si es que conoce a esa persona. Quizás es una persona que ante un inicio de proyecto de trabajo se posterga por un día. O tiene que rendir una materia y dice, esta llamada no, mañana. Claro, ¿Por qué? Porque esa memoria de no quedar mal, entre comillas, con el clan, lo va a traer ese niño o esa niña. Entonces claro. va a decir, no, si yo hago esto el primer día que lo tengo que hacer, no porque no. Puede pasar algo, pasó algo antes en la familia, y no es algo consciente, no es algo Claro. consciente. Se transforma en Pero un procrastinador serial, pero sin saberlo. sin saberlo, claro, sin saberlo. Muchas veces puede suceder que alguien que procrastina permanentemente y no entiende el por qué, cuando lo puede decodificar a través de la bioemoción, a través de los arquetipos, la historia le va a traer el por qué esa procrastinación permanente. Bueno, Porque acá me dice, tal cual, postergo siempre. Así que era ella la que, ahora sabemos que era ella quien la hicieron nacer un día después. ¿Cómo se soluciona? Dice. ¿cómo se soluciona en una consulta? Y tomando conciencia. Porque la consulta va a entender también el porqué de esa decisión de su madre. Claro, Va a entender de dónde viene esa historia, porque ninguna historia nace así, se genera espontáneamente, sino que se entiende, ok, el ancestro decidió tal cosa. ¿Lo juzgo? No, nunca juzgamos a nadie. Puede venir a consultarle el que me diga que es, no sé, lo que se te ocurra. Puede venir Hitler a consulta y decir, ok, te voy a escuchar. ay, ¿Te voy a decirle que se juzgar? pongan los No, dientes que ya no se usan. ya no queda. Pero, o sea, nunca vamos desde el juicio, sino Claro, desde el entender que la persona hizo lo que pudo con el nivel de conciencia que tenía en ese momento. tal cual. Sí, 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 es como el soltar y perdonar, ¿no? También de alguna manera, porque si no, no puedes seguir adelante, no hay en eso un trabajo productivo, ¿no? O sea, si yo me tengo que hacer Claro, cargo de mi propia vida y sigo estando enganchada con aquella historia que acá nos avisan varios que no nos están viendo. que no nos Eh, están viendo. ahí Vamos, está. a mí no me Bueno, cae el mensaje, claro, porque sí, después no sale que te cae en la voz, luz del alma. eh, No, esto ya lo habíamos leído. sí, después había un montón más, pero se habían quedado trabados ahí, por eso Sí, no los veía. me quedó en Eh, nada. Sí, ah, mira, haciendo para abajo, ahí está, tecnología nueva, me estoy ¿Viste? enterando. Pues ya aprendimos, Sí, aprendimos. ahí nadie me Mari pregunta nos qué ve dará perfecto, el Mari. Después, o sea, Mari, después te pasamos los datos de Ana. Ahora eso, contanos antes que nos olvidemos mientras si viene alguna otra pregunta. ¿Dónde te encuentra la gente? ¿Estás haciendo consultas online? Estoy ¿Qué? haciendo online, sí. Me encuentran en el perfil de Facebook o en el perfil de Instagram o en la página web. En todas, Analía Martínez Suárez. Bien fácil, nombre, apellido, para no olvidarme. Así que @Analía Martínez Suárez en Instagram, Analía Martínez Suárez en Facebook. Ahí tienen también los datos de contacto, WhatsApp, email. El mail es igual, @gmail. Y por cualquiera de esas vías me contactan, me consultan. Sí, espera que Perfecto. estoy viendo, alguien más unió, yo las veo perfectas, porque recién descubrí esto, me siento una milenia. ¿Viste? Ahora vamos a tener que Ah, hacer otro. pregunta, Vamos a tener que quiero hacer preguntar, otro para que... ¿qué? para hacer, Marifer Sí. dice quiero preguntar algo. No, pero es Pues, lo que preguntó después, es la que ok, nació un día, sí. porque no llega a Eh, ver esto. igual estaba pensando que si vos sos doble de esa persona, ya para cagarte la vida, ¿no? Para agregarte una más. Si vos sos doble de esa persona, de todas maneras, un yaciente o lo que fuera de ese tío Pepito que es un garca, de todas maneras, aunque nazcas un día después, tampoco te están haciendo un favor, porque dentro de ese rango Claro, de posibilidad de los dobles, es lo vas mismo.
Sos No doble sé. de esa persona, exactamente. El doble, le explicamos a la gente que no tiene esta info, que Sí, el doble tiene que ver con traer a mi experiencia de vida la información de mi experiencia de vida y un plus de, como si fuera un archivito extra, que es la historia de ese ancestro. Que puede ser un contemporáneo, porque puede ser un tío que conozco, o puede ser un bisabuelo, le ponen el mismo nombre. Entonces voy a traer como si fuera el kit de cosas a trabajar y una carpetita extra que es la información de aquel ancestro. Cuando soy doble de un ancestro que murió antes que yo naciera, en realidad soy yacente claro. de ese ancestro. Entonces tengo como si fueran dos comandos dentro, como dos comandos, viste, no me acuerdo Sí. qué dibujito era que tenía este robot grande con alguien que lo manejaba por dentro. Tengo el Teacher. comando propio y el del ancestro. Ahí nos hacen otra pregunta, a ver si A llegamos con ver, el tiempo. Gaby dice, ¿puede ser que habiendo descubierto haber participado en un embarazo gemela. gemelar, ando buscando socios por todos lados, por eso esos socios no funcionan y se van antes? Qué buena pregunta, Mario. Absolutamente. ¿Cómo se llama, Mario? No, no, yo te hice la Ah, de, no, no, se llama Gabriela, ver luz del alma integral, lo vas a ver ahí. absolutamente, Gabriela. Es real, es así. Es así. Genial que lo pudiste ver, porque funciona así. Si yo tuve un gemelo en la panza de mamá, y ese gemelo se fue antes que yo naciera, que muchas veces es, a ver, una pérdida, y mamá no se entera, muchas veces es eh, tan, tan diminuto su paso por la vida, que es los primeros días de la concepción y ni siquiera mamá se enteró, pero ese recuerdo lo porto. Entonces voy a estar como buscando algo que siempre me está faltando algo. Y se ve en muchas cosas. Entre eso, lo que mencionaba. Me está faltando un compañero de vida, Claro. Sí, 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 ni más ni el menos. par. Quedan 28 segundos, está buenísimo esto, no sabía que te avisaba. Gracias, Atienda, gracias, 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 gracias a gracias. Fue hermosa la experiencia. Gracias a todos los que estaban ahí. Yo voy a igual los que no pueden, no te contactan directamente y tienen la duda y me quieren contactar a mí, yo les paso después el contacto de Ana, que es una genia que para mí es un inmenso placer haberla encontrado por resonancia, como Analía de Congreso.